Saludos jóvenes, hoy vamos a ver un tema de reacciones redox, donde veremos los pasos a seguir para realizar un balanceo en medio ácido y en medio básico. Iniciando con el concepto de balanceo de ecuaciones redox o método de ion-electrón, es utilizar el método de las semireacciones, donde separamos una reacción global en dos semireacciones, una de reducción y la otra de oxidación. Esas dos semireacciones se balancean aplicando un método, ya sea de balanceo en medio ácido o en balanceo en medio básico. En medio ácido seguimos los siguientes pasos. Primero se escriben las semireacciones de oxidación y de reducción. Después se balancean las semireacciones por separado. Primero balanceamos todos los elementos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Igual método se utiliza para el balanceo de ecuaciones, ya sea por tanteo, no redox. Segundo paso, balancear los oxígenos agregando agua. Es decir, por cada oxígeno que me falte en X lado, ya sea productos o reactivos, voy a agregar una molécula de agua. Después balanceamos los hidrógenos agregando iones hidrogenión, es decir, H+, protones acídicos. Después balanceamos las cargas agregando electrones. Estos electrones se van a colocar del lado más positivo, ya sea productos o reactivos. Después de tener ese balanceo de las dos semireacciones, debemos de buscar si la cantidad de electrones para la oxidación son iguales a la cantidad de electrones para la reducción. Podemos sumar y eliminar los electrones que se encuentran en lados opuestos. Pero si las cantidades no son iguales, multiplicamos la reacción, es decir, la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, por los números correspondientes para igualar cantidad de electrones. Después sumamos las dos ecuaciones y tachamos o eliminamos las especies que se encuentren tanto en reactivos y productos que sean iguales, incluidos los electrones que deben de cancelarse, porque la multiplicación se hace para cancelar los electrones cuando se sumen las semireacciones. Después de esto, verificamos que la ecuación esté balanceada en masa, es decir, cantidad de átomos. Después verificamos que esté balanceada en carga, que las cargas que se encuentren en los productos también se encuentren en los reactivos. Y aquí tenemos un ejemplo. Balancea la siguiente ecuación. Y ahí tenemos el ion permanganato reaccionando con el ion oxalato para formar el ion manganeso 2 más dióxido de carbono. Sacamos las dos semireacciones, tenemos que tomar en cuenta que se toma un elemento en común, en este caso manganeso, un manganeso, es la primera semireacción. Y la otra semireacción está en base a carbono, el ion oxalato y el dióxido de carbono. En otra ocasión podrán encontrar que hay un solo reactivo y varios productos, entonces se forman las semireacciones partiendo del mismo reactivo. Entonces
Entonces vamos a balancear los átomos diferentes de oxígenos e hidrógenos, en este caso el carbono, y vemos que simple y llanamente se coloca un coeficiente para balancear la semireacción completa. Colocando un 2 antes de la molécula de dióxido de carbono, estamos balanceando tanto el carbono como el oxígeno para esa semireacción. Después de balancear esta semireacción, balanceando los carbonos, balanceamos los oxígenos en la primera semireacción del ion permanganato. Aquí vamos a agregar una molécula de agua por cada oxígeno que falte. Entonces, en los productos nos hacen falta 4 oxígenos, agregamos 4 moléculas de agua. Y ya ahí tenemos las 2 semireacciones balanceadas en masa para oxígeno, manganeso, carbono y oxígeno para la segunda reacción. ¿Qué nos falta? Balancear los hidrógenos agregando iones y hidrogeniones. Como agregamos 4 agua y no tenemos hidrógeno en ninguno de los dos lados, excepto el agua que agregamos la misma cantidad del otro lado, que es los reactivos, 8 iones hidrogenión igualado para 8 hidrógenos en la molécula, en las moléculas de agua que hemos agregado. Y aquí ya tenemos las ecuaciones balanceadas en masa. Ahora debemos balancear en carga agregándole electrones. Vemos que del lado de los reactivos tenemos 8 cargas positivas y una carga negativa. 8 menos 1, 7. Y del lado de los productos tenemos 2 cargas positivas. Es decir, 7 a 2. Debo de colocar una cantidad de electrones para que me iguale las cargas a 2 positivos en ambos lados. Por esta razón, he agregado 5 electrones del lado de los reactivos para llevarla a 2 cargas positivas. 7 menos 5 igual a 2. Igualmente, para la reacción de oxidación, que es la del ion oxalato, tenemos 2 electrones. Como las cantidades de electrones en la oxidación y en la reducción son diferentes, debemos multiplicar, en ese sentido, la reacción de oxidación la multiplicamos por 5 y la reacción de reducción la multiplicamos por 2. Y eso va a resultar una igualación en electrones, tanto en la reducción como en la oxidación. Obtenemos la totalidad. Después de haber multiplicado, vemos que los electrones se han igualado y los eliminamos. Después de eliminar, sumamos las 2 semireacciones y obtenemos la reacción global, que representa un balanceo tanto en masa como en carga. Vamos a verificar 4 cargas positivas en los productos y 4 cargas positivas en los reactivos. Y en materia tenemos 16 átomos de hidrógeno, 2 átomos de manganeso, 10 átomos de carbono y 28 átomos de oxígeno para ambos lados. Y tenemos ya la ecuación balanceada en medio ácido. Si nos piden balancear una ecuación redox en medio básico, hay 2 formas de hacerlo. Una es balancear directamente agregando iones hidróxido y agua. Y otra es, si ya hemos realizado la ecuación redox balanceada en medio ácido, continuamos balanceando esa misma
ya tenemos la reacción balanceada en medio ácido, lo que hacemos es agregar tantos hidróxidos en ambos lados como cantidad de iones hidrogenión tengamos presente en las semireacciones o en la reacción global. Entonces vamos a balancear la ecuación que ya tenemos balanceada en medio ácido y procedemos a agregar los hidróxidos correspondientes y a eliminar las aguas que se formen. Como tenemos 16 iones hidrogenium, vamos a agregar 16 iones hidróxido en ambos lados. 16 en los productos, 16 en los reactivos. Esos 16 iones hidrogenium con esos 16 iones hidróxido en los reactivos reaccionan y forman 16 aguas. Como tenemos 8 aguas en los productos y 16 aguas en los reactivos, 8 de estas se van a eliminar con las 8 que tenemos en los productos. Tachamos esas 8 moléculas, tachamos 16 y colocamos 8. Ahora obtenemos la reacción final y nos queda entonces en medio básico. Vamos a verificar las cantidades. Tenemos las cargas balanceadas y la materia también balanceada a 16 iones de hidrógeno, 2 manganeso, 36 oxígeno y 10 carbono. Con esto hemos terminado el balanceo redox paso a paso de cómo se debe ir balanceando la ecuación. Espero se haya entendido. Cualquier inquietud pueden preguntar y yo le estaré aclarando, subiéndole otro video